Prima, Laihan, hola Marian, hola Yajaira, buenas noches. ¿Alguna podría decirme si se escucha bien, por favor? Súper, excelente, gracias Laihan, gracias Yajaira. Hola Natalie, bueno, buenas noches. Este es el primer live que hago, así que me disculpan cualquier error, cualquier cosilla, los nervios. Pero bueno, es algo que sentí hacer. Hola Ángel, hola Helen, porque, bueno, estos últimos días han sido días difíciles, días complicados para todos, para el país, para el mundo. Y muchos están sacando videos, hacen live de todo. Y creo que es una buena oportunidad para decir algunas cosas que considero importantes. Tengo días, semanas tal vez que vengo publicando mensajes, cosas de Dios, versículos, y para nadie es un secreto que amo al Señor. Sin embargo, hoy meditando por bastante tiempo me preguntaba si realmente las personas saben quién es Dios, conocen quién es Dios, porque de nada sirve un versículo, una palabra, si realmente no sabemos quién es, cuál es el carácter de Dios. Y eso es lo que yo quiero explicarles. Y por eso en este video puse hablemos de Dios y no de religión. Porque Dios no es una religión. Dios es Dios. No importa cuál fe profeses, si creemos en Dios es el mismo. Y hay cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Yo quisiera hablar del Dios que yo conozco, del Dios que yo he vivido, desde mi experiencia, sin verlo desde un lado religioso, sino desde la parte vivencial de mi experiencia como persona, como ser humano. Y estos días creo que ha sido tiempos muy importantes. Hemos visto cómo las personas están tratando de buscar de Dios. Hay cadenas de oración por todo lado, todo mundo publica versículos, pero ¿realmente sabemos quién es ese Dios? ¿Sabemos quién es ese Dios al que nos podemos acercar y hacer una oración y saber que nos escucha? ¿O simplemente hacemos una oración solo para hacerla, a ver si pasa? ¿O leemos un versículo solo para ver qué dice? Es importante que nosotros conozcamos el carácter del Dios al cual estamos invocando para realmente que haya una fe basada en algo existencial, en algo real, porque si no es una fe de alguien que nos ha dicho lo que hemos escuchado, o porque vemos un versículo bonito y lo compartimos, pero no hemos vivido nada. Y yo hoy quiero compartirles algo importante. En Primera de Juan 4, vamos a ver, 4:8 dice que Dios es amor y que Él mostró su amor al mundo al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por perdón de nuestros pecados. Y creo que eso es algo que todos hemos escuchado, que todos conocemos de las diferentes religiones que profesemos, porque es algo que está en la palabra, está en la Biblia, y nos habla de Dios y nos habla de Jesucristo, y conocemos a ambas personas. Y realmente es importante tener en cuenta que Dios es amor, pero les pregunto, ¿hemos vivido realmente el amor de Dios? ¿Sabemos lo que es ese amor? ¿Hemos experimentado ese amor? Porque hasta que nosotros no experimentemos ese amor, no sabemos quién es ese Dios. Y yo les voy a hablar un poco de mí, de mi historia y quién es ese Dios para mí. Ese Dios para mí es un Dios que en algún momento, quizás pocos saben o algunos, algunas veces he hecho alguna publicación de lo que me pasó. Tuve un accidente y en ese accidente murió alguien muy importante para mí. Sin embargo, yo quedé con vida. De los pronósticos que no eran favorables, yo, el Señor me salvó y me dio vida. Y ustedes dicen, pero es que era casualidad, no le tocaban. Bueno, para mí, en mi creencia, sé que fue un Dios que me salvó porque hay un propósito. Ese es el Dios en el que yo creo.
un Dios que salva, un Dios que me dio una segunda oportunidad sin importar quién era yo en ese momento. Una persona con muchas dificultades, una persona que vivía sumida en unas cosas vanas de este mundo que no llenan, en quizás alcohol, en fiestas, malas relaciones, pero el Señor me dio una oportunidad en ese momento. Aunque la persona que yo amaba no sobrevivió, yo por alguna razón sobreviví, por algo providencial que no, en ese momento no lo entendía, pero viví. Ese es el Dios al que yo conozco, el Dios que me mostró que tiene un poder sobrenatural para hacer que algo pase o algo que no pase. El Dios que yo conozco es el Dios que a lo largo del camino me ha mostrado quién es el único que está conmigo en mis momentos de debilidades. Porque después de esa pérdida pasé por muchos años donde la vida era sombría, donde yo no quería hacer nada, donde me sumí en una depresión adentro porque quizás afuera trataba de no reflejarla, pero les puedo decir que durante el primer año después del accidente no recuerdo mucho, simplemente sé que yo iba, venía por inercia, y el Señor, el Dios, el que yo conozco, el que yo vivo y profeso, fue el que evitó que yo tomara decisiones erróneas en ese momento. Ese Dios que yo conozco, al que he vivido, es el Dios que me acompañaba cada vez que yo llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto y lloraba horas y horas y horas y horas hasta que me dormía. Era el único que daba consuelo. No me daba consuelo el mundo, no me daba consuelo las cosas que hacía para llenar ese dolor y ese vacío, sino que Dios, a pesar de mis circunstancias, siempre trató, siempre estuvo ahí, siempre tocaba a la puerta para decirme que Él estaba ahí, que quería que yo le abriera un espacio de mi corazón para recibirlo. Ese es el Dios que yo conozco. Quizás muchos de ustedes han pasado situaciones difíciles. Dicen, güey, pero ¿cómo salí de eso? Bueno, ese es el Dios al que nosotros deberíamos de agradecer, que permitió que de algo negativo surgiera algo positivo. Y que ustedes tal vez dicen, yo de verdad he pasado por situaciones donde hay noches donde lloro, donde hay noches donde nadie está conmigo, donde nadie se da cuenta. Bueno, yo le digo, hay uno que sí se da cuenta y que es Dios. Hay uno que siempre está en esos momentos de dificultad. Hay uno que cuando nosotros no entendemos las situaciones de la vida, Él pone paz en nuestro corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no la da este mundo, que no la da una persona, que no la da una situación. Porque ese es el Dios de amor al cual nosotros tenemos que creer. A veces es gracioso porque a veces hay situaciones donde nosotros nos sentimos aturdidos y no sabemos la respuesta. Pero si usted cree en un Dios poderoso, usted puede saber que todo lo que pasa a su alrededor lo hace el Señor con tal de guiarlo por el camino correcto, para aquellos que lo aman, para aquellos que en Él creen, para aquellos que le siguen. Y muchas veces profesamos un Dios que no conocemos. La única forma de conocer a un Dios real, sin importar las religiones, sin importar a qué lugar vamos a un culto, la única forma de conocerlo es a través de la palabra, sin importar nada. Cuando hayan dudas, cuando hayan aflicciones, leamos la palabra. Cuando yo tengo situaciones, problemas o circunstancias y no entiendo, yo leo la palabra y es como, wow, el Señor me está hablando. Hay una palabra para mí, hay una promesa, hay una dirección en su palabra. Pero no podemos conocer al Dios que me da palabra y me da guianza si no vamos y le buscamos. A veces no sabemos cómo acercarnos y hacer una oración. Pero es tan simple como llegar y decirle, bueno, Señor, quizás no te conozco, quizás nunca he tenido una experiencia como esta, pero ya me di cuenta que por mis medios y mis fuerzas no puedo, que el mundo no me soluciona, solucióname tú. Y le puedo garantizar que esa simple oración, si es del corazón, va a tener una respuesta certera. Porque ese es el Dios al que he venido conociendo a lo largo de los años, un Dios que contesta. Un Dios que cuando he estado en la situación más difícil manda a una persona
para decirme una palabra o para decirme vayamos a la iglesia, mira, juntémonos con estas personas. Es un Dios que cuando he tenido que trabajar cosas en mi carácter, ha puesto alguna situación para que yo mejore. Es el Dios cuando yo cometo un error que me dice, lo hiciste mal, ve y pide perdón. Pero ¿cómo? No me gusta, es mi orgullo. Ve y pide perdón. Es el Dios que cuando nosotros no sabemos qué hacer, Él está ahí cerca para ponerte un sentir o una palabra para que puedas ir por el camino correcto. Ese es el Dios en el que yo creo. Y tal vez últimamente ustedes dicen, pero ¿qué le pasa a esta loca que últimamente solo mensajes, solo esto, manda cadenas de oración? Bueno, porque ahora en este tiempo, con lo que está pasando con el virus a nivel nacional, mundial, me he dado cuenta del Dios en el que yo creo. Un Dios que me ha llenado de paz. No porque no vea la situación difícil, sino porque sé que Él está en control de las cosas. Porque es el Dios que cuando he estado triste y le clamo y le lloro y le digo, Señor, esto no lo entiendo, Él me da una palabra en la noche, una palabra en la mañana. Veo un versículo en la Biblia y es justo para mí, justo lo que necesito. Escucho una prédica y es justo lo que necesito. O alguien viene y me habla y es justo lo que necesito. Eso no es suerte, eso no es el destino. Ese es un Dios en el que creemos. Es el Dios en el que usted y yo creemos. Porque estoy segura que aquellos que se están conectando creen en un Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es el Dios en el que crees? ¿Has vivido el amor de ese Dios? A veces, con toda la historia que tengo del accidente y demás, me doy cuenta de las pequeñas cosas tan maravillosas que el Señor hace. Detenerse y ver algo hermoso. Y a veces tengo una amiga que dice que soy media llorona porque he ido a viajes y cuando veo algo tan asombroso, tan hermoso, que sé que no salió de la nada, sino que fue un Dios que hace tantos miles de años pensó en crearlo y lo hizo para usted y para mí, yo me conmuevo y me da por llorar cuando veo algo muy hermoso. Pero es porque tengo la oportunidad ahora de ver eso hermoso que quizás hace 7 años hubiera dejado de tenerla. Amigos, ustedes que están conectados, yo solo quiero instarlos, no para que sigan una religión, no para que nos peleemos, no para que hayan controversias, sino para buscar y amar a ese Dios real. No es un Dios de cuentos, no es un Dios de fantasía en el que algunos creemos, es un Dios real. Y si no lo fuera, es maravilloso creer en ese ser sobrenatural que hace que nos llene de consuelo cuando estamos tristes, que hace que tengamos una respuesta cuando nadie más lo pueda dar, que hace que en situaciones de dificultad salgamos adelante. Un Dios que hace milagros. Yo no sé si usted ha vivido un milagro, yo sí. Y es increíble. Es poder real, poder puro. Y eso no lo hace el hombre, lo hace un Dios poderoso. Un Dios que, sin importar las diferencias, sin importar si somos buenos o malos, Él nos ama exactamente igual. Porque yo le voy a decir algo. Si yo hago este video no es porque me crea muy santa, sino porque sé de dónde me ha sacado el Señor y que cada día Él trata de formarme en mí, golpearme como a un barro que se forma y tratar de ir haciéndolo un poco mejor. De lo más vil y despreciado es lo que el Señor vino a rescatar y es lo que el Señor toma para hacerlo nuevo. En Él somos una nueva criatura. En Él somos nuevos. En Él somos restaurados, somos sanados. En Él podemos, esas heridas que hay en nuestro corazón, porque quizás alguien nos hizo daño, porque quizás en algún momento pasamos por una situación tan difícil, una violación, nos abandonaron, no tenemos trabajo, no sé, tantas cosas difíciles que pueden pasar.
es el único que está ahí para dar paz y para sanar esas situaciones. Si no fuera eso, quizás hoy yo estaría sumida en depresión, pero para la gloria del Señor no es así. Me ha puesto en lugares privilegiados, tengo un trabajo maravilloso que quizás muchos no tienen y yo lo tengo por su gracia. Tengo una familia hermosa, tengo amigos hermosos. Le conocí, que es lo más maravilloso. Y es ese Dios al que yo quiero que usted conozca, al que le quiero mostrar. No porque yo sea perfecta, sino porque justamente entiendo que en la imperfección Dios ha ido trabajando y moldeando algunas cosas. Que cuando he querido recluirme por la misma coraza de tanto sufrimiento, el Señor me ha dicho, sal. Cuando mi carácter no es el que debería, Él me dice, estás actuando mal. Ese es el Dios al que quisiera presentarles. Un Dios real, un Dios que habla, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que en este momento de pandemia, Él tiene el control, Él está bajo control. Al final, si vivimos, que sea para Dios. Y si morimos es ganancia porque tenemos un futuro asegurado que es la salvación. Lo único que debemos hacer es reconocer que solo somos simples humanos, que por nosotros no podemos, que lo necesitamos. Reconocer que Jesús es Señor, que vino al mundo a dar su vida para perdón de nosotros. Y Él se va a hacer cargo de todo lo demás. Y si lo recibimos de corazón, Él va a actuar. Este es el momento no de volvernos a Dios y oraciones pidiendo misericordia por la situación en la que estamos, sino que podamos buscarle, porque es un Dios que va a estar con nosotros hoy en momento de pandemia y mañana en momento de bendición, en momento de tranquilidad, o al día siguiente en el momento de tristeza. Es ese Dios que está ahí y que hoy, si te has conectado a ver este video, pues no es casualidad, o quizás fue curiosidad, pero al final Dios hace todo por una razón específica. Yo tenía mucho temor de hacer este video por el qué dirá de la gente, pero al final yo no vivo del qué dirá de la gente. Yo vivo de la provisión de Dios, que cada día me da la oportunidad de levantarme. Cada día me da la oportunidad de abrir mis ojos y ver la maravilla. Yo le insto para que busque a ese Dios, dejando atrás religiones. Solamente busque a ese Dios, el Dios que está dispuesto a ayudarle y a envolverlo con un amor que nadie más está dispuesto a dar. Gracias, que Dios los bendiga y si necesitan algo de mi parte, yo siempre estoy dispuesta a servirles si está en mi disposición.